Bien, la función didáctica de la historia es la formación de la conciencia histórica. ¿En quiénes? En los sujetos. Formación del sujeto histórico en los Richards y en las Paulas. Entonces, la propuesta de cátedra en cuanto a la utilidad de la historia es la formación de la conciencia histórica. Es una propuesta, no es la única, ni la mejor, ni la verdadera en el sentido de absoluta. Hablar del sujeto histórico es una de las maneras de comprender a la humanidad, a las sociedades en el tiempo, en sus contextos sociales, en sus determinantes sociales y en su historia particular. Las definiciones de sujeto, como ser biológico, psicológico o individual, no me alcanzan para comprender al sujeto social. Por eso es que hablamos de sujeto histórico. Sujeto histórico porque es al que vemos como el resultado de determinantes sociales y de variables sociales. Visualizamos a estos sujetos de manera histórica porque los entendemos y los comprendemos como portadores de historia. Por ejemplo, contar la vida de Richard y de Paula en términos históricos es contar sobre ellos como individuos pero relacionados con su contexto, dónde vivieron, qué hacían sus padres, qué condiciones económicas y culturales modificaron sus vidas, etc. Esa historicidad, que es individual y colectiva, es la que nos permite comprendernos como sujetos históricos en tanto y en cuanto incorporemos al conocimiento histórico no solo como ciencia, sino como conciencia. Y entonces también comprender que todo sujeto histórico es portador de hegemonía, pero también como posible motor de cambio de esa realidad. ¿Ven cómo se resignifican y se relacionan los conceptos? El sujeto histórico es aquel que se conforma en el juego de relaciones políticos, sociales y económicas. Es el que podemos comprender situado en sus condicionamientos. Por eso decimos que es cognoscible, entiéndase, posible de ser comprendido, a través del conjunto de relaciones sociales que conforman su mundo, desde las económicas, las materiales, las ideológicas, la religión, sus creencias, sus pensamientos, todo eso hace a su mundo. Es un sujeto concreto, no es uno cualquiera. Es uno en determinado lugar y en determinado tiempo histórico. Por eso no podemos hablar de sujetos o individuos o de la sociedad como si todo fuera lo mismo. O el individuo aislado es el que da la explicación de su destino, de su hacer. Eso tampoco, no. Este sujeto concreto es concreto no porque lo tomemos en su forma individual, sino porque hay un carácter histórico del cual él forma parte. Y ahí decimos lo de concreto. Es en este proceso, en este tiempo, en este espacio y en este condicionamiento donde tratamos de comprenderlo. Tiene que ver con en qué momento histórico y con qué condicionantes y relaciones sociales y materiales se conforman esos sujetos. Entonces, el sujeto histórico está determinado por relaciones sociales, que son relaciones sociales de producción, relaciones sociales de dominación. No es lo mismo comprender la historia como una relación causal de hechos o una serie que debo recordar de acontecimientos políticos o económicos, sino que es distinto entender la historia como un complejo de situaciones dinámicas. Así, no va a ser lo mismo para nosotros el hombre de la antigüedad, el modo de producción esclavista, el ciudadano, el artesano, la Grecia clásica, ni el Imperio Romano o los aldeanos. Nosotros como asignatura tomamos posición por una perspectiva histórica globalizante, que aborde la complejidad del movimiento social en todas sus dimensiones. Así es como vamos a intentar abordar la historia de los procesos históricos más que del hecho histórico, en la complejidad global. Y eso también nos va a ayudar a superar la tradicional función de la historia que veían ustedes en el texto de Joseph Fontana. Superar, decía, la tradicional función de legitimar el orden establecido.